Él estaba cenando solo en Sevilla cuando la camarera se acercó y le dijo: «Disculpe, señor, ese anillo es igual al de mi madre». Lo que pasó después cambió 3 vidas para siempre. Rodrigo Bustamante, un empresario que lo había logrado todo, cenaba solo en un restaurante elegante de Sevilla. Era noviembre de 2024, justo 26 años después de empezar su imperio de vinos de lujo y 23 años desde que había perdido a la única mujer que realmente amó, Valeria. Esa noche no tenía ni idea de que el pasado y el presente chocarían de una forma increíble. El restaurante le encantaba, con su luz tenue y paredes de piedra que le recordaban las bodegas de su juventud. Había llegado temprano para una reunión que se canceló, dejándolo solo en una mesa para 2. A sus 54 años, con canas en las sienes, Rodrigo disfrutaba la soledad, aunque su corazón estaba blindado desde la muerte de Valeria. Mientras cortaba su solomillo, Rodrigo jugueteaba sin darse cuenta con el anillo en su dedo anular derecho. Era una reliquia familiar de 200 años, oro blanco con una esmeralda colombiana perfecta y pequeños diamantes. Había pasado de generación en generación hasta llegar a él. Pero lo más importante era que con ese anillo le había pedido matrimonio a Valeria. Su abuelo le había dicho que solo existían 3 de esos anillos en el mundo, hechos por un joyero italiano para una familia noble española en el siglo XIX. Uno había desaparecido en la guerra, otro fue robado hace décadas, y el tercero era el suyo. Cuando Valeria murió en un accidente terrible hace 23 años, Rodrigo pensó en enterrar el anillo con ella, pero al final decidió llevarlo siempre, como una forma de mantenerla cerca. La vida siguió, pero nunca fue igual. Rodrigo se metió de lleno en el trabajo, convirtiendo el negocio familiar en una de las empresas vinícolas más importantes de España. Pero todo ese éxito se sentía vacío sin Valeria. Ella había sido su compañera desde la universidad, la única que lo conocía cuando solo tenía sueños y un pequeño viñedo. Habían construido el imperio juntos, planeado tener hijos juntos, soñado con envejecer juntos en su casa de campo. «¿Le sirvo más vino, señor?», preguntó una voz suave con acento catalán. Rodrigo levantó la vista y vio a una joven camarera de unos 23 años, delgada, con el pelo castaño recogido y facciones delicadas que le recordaban vagamente a alguien. «Sí, por favor», respondió Rodrigo. «Es un excelente Ribera del Duero». La joven sonrió. «Mi madre siempre decía que los mejores vinos cuentan historias de la tierra donde nacieron». Esa frase hizo que Rodrigo la mirara con más atención. No era el tipo de comentario que esperaría de una camarera joven. «Su madre tiene buen gusto», comentó Rodrigo. La joven se entristeció. «Trabajaba en bodegas cuando era joven, antes de que yo naciera. Siempre me hablaba de los viñedos como si fueran seres vivos». Rodrigo asintió, intrigado. Había algo familiar en su forma de hablar de vinos, una pasión que él había visto en Valeria. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras la joven terminaba de servir, su mirada se fijó en la mano derecha de Rodrigo. Sus ojos se abrieron mucho y casi se le cae la botella. «Disculpe, señor», dijo con voz temblorosa, mirando fijamente el anillo. «Ese anillo es idéntico al de mi madre». El mundo de Rodrigo se detuvo. La frase era tan imposible que por un momento pensó que había oído mal. Nadie podía tener un anillo idéntico al suyo. Solo existían 3 en el mundo y él había buscado los otros 2 sin éxito durante años. «Perdón», logró decir, sintiendo que le faltaba el aire. La joven se sonrojó. «Lo siento mucho, señor. Es solo que es exactamente igual al que mi madre me dejó. La misma esmeralda, los mismos diamantes alrededor, incluso el diseño del oro». Rodrigo la miró fijamente, buscando alguna señal de mentira,
pero sus ojos mostraban sinceridad absoluta y algo más que lo perturbó profundamente. Había una familiaridad en sus facciones que no podía explicar. ¿Cómo te llamas?, preguntó Rodrigo, su voz apenas un susurro. Elena, Elena Ríos. El apellido no le decía nada, pero había algo en sus ojos, en su nariz, en la curva de su sonrisa que le resultaba increíblemente familiar. Era como ver un fantasma del pasado, pero uno que no podía identificar del todo. ¿Puedes mostrarme el anillo de tu madre?, preguntó Rodrigo intentando mantener la calma. Elena miró nerviosamente alrededor del restaurante. Estoy trabajando, señor. Mi jefe no permite que los empleados... Es importante, la interrumpió Rodrigo, sacando su billetera y poniendo varios billetes de 50 euros sobre la mesa. Más importante de lo que usted puede imaginar. Algo en su tono la convenció, porque Elena asintió lentamente. Tengo una foto en mi teléfono. Mi madre murió hace 2 años y siempre llevo una foto del anillo porque es lo único valioso que me dejó. Con manos temblorosas, Elena sacó un teléfono móvil gastado y buscó entre las fotos. Cuando encontró la que buscaba, se la mostró a Rodrigo con expresión nerviosa. Rodrigo miró la pantalla y sintió que el mundo se detenía. El anillo en la foto era idéntico al suyo, en cada detalle imposible. La misma esmeralda perfecta, los mismos diamantes, la misma marca del joyero italiano grabada en el oro. Pero eso era imposible, completamente imposible. ¿Cuál era el nombre completo de tu madre?, preguntó Rodrigo, su voz apenas audible. Valeria Ríos, respondió Elena. ¿Por qué conocía usted a mi madre? El nombre golpeó a Rodrigo como un rayo. Valeria, su Valeria. Pero el apellido era diferente. Su Valeria se llamaba Valeria Flores antes de casarse con él y había muerto como Valeria Bustamante. Nunca había usado el apellido Ríos. ¿Puedes decirme cuándo naciste tú?, preguntó Rodrigo tratando desesperadamente de procesar la información. En marzo de 2001, respondió Elena, cada vez más confundida. Rodrigo hizo los cálculos mentalmente y sintió que las piernas le fallaban. Marzo de 2001, exactamente 9 meses. Después de la última noche que había pasado con Valeria antes de su muerte en junio de 2000. Señor, ¿se encuentra bien?, preguntó Elena, notando la palidez en el rostro de Rodrigo. Parece que va a desmayarse. Rodrigo se aferró al borde de la mesa, intentando encontrar una explicación lógica, pero cada detalle apuntaba a una conclusión tan imposible que su mente se negaba a aceptarla. Valeria no había muerto, había fingido su muerte, y la joven frente a él, la joven con los ojos de Valeria y su pasión por los vinos, la joven que había nacido exactamente 9 meses después de su última noche juntos, era su hija que nunca supo que existía. Elena, dijo Rodrigo, su voz quebrándose, necesito que me digas todo lo que sabes sobre tu madre, toda su vida, dónde vivía, cómo murió, y necesito que me digas dónde está enterrada. ¿Por qué?, preguntó Elena retrocediendo ligeramente. ¿Quién es usted realmente? Rodrigo se quitó el anillo del dedo con manos temblorosas y se lo mostró a Elena. Mi nombre es Rodrigo Bustamante y creo que Valeria Ríos era mi esposa. Mi esposa que supuestamente murió hace 23 años, 3 meses antes de que usted naciera. Elena se quedó paralizada, mirando el anillo en la mano de Rodrigo y la foto en su teléfono. Los 2 anillos eran idénticos. Eso es imposible, susurró. Mi madre nunca estuvo casada. Me dijo que mi padre había muerto antes de que yo naciera. Me dijo que ella nunca había usado el apellido de ningún hombre. ¿Alguna vez? ¿O te habló de alguien llamado R, de viñedos, de bodegas?, preguntó Rodrigo. Elena asintió lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas. Siempre hablaba de los viñedos y a veces, cuando bebía un poco de vino, mencionaba a alguien llamado R.
Decía que R había sido el amor de su vida, pero que había tenido que dejarlo para protegerlo. ¿Para protegerlo de qué? No lo sé. Nunca me explicó. Solo decía que algunas decisiones duelen para siempre, pero que eran necesarias. Rodrigo sintió como si 23 años de dolor y confusión finalmente tuvieran sentido. Valeria no había muerto en un accidente. Había desaparecido deliberadamente, fingido su muerte y criado a su hija en secreto, protegiéndola de algo que él ni siquiera sabía que existía. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Rodrigo. ¿Dónde está Valeria? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. Murió hace 2 años de cáncer. Está enterrada en un pequeño cementerio en Segóbriga. Pero señor, si lo que dice es verdad, si usted realmente es mi padre, ¿por qué mi madre me mintió toda mi vida? Rodrigo se levantó de la mesa y se acercó a Elena, viendo en sus facciones el rostro de la mujer que había amado y perdido, y encontrando en sus ojos la respuesta a 23 años de preguntas sin respuesta. «No lo sé, mi niña», dijo suavemente, «pero vamos a averiguarlo juntos. Vamos a descubrir por qué Valeria tuvo que desaparecer y vamos a asegurarnos de que nunca más tengas que trabajar para sobrevivir». Elena lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Realmente cree que usted es mi padre?». Rodrigo extendió su mano, mostrándole el anillo que había llevado durante 23 años como símbolo de amor perdido. «Creo que los anillos no mienten, Elena, y creo que Valeria nos está dando una segunda oportunidad de ser la familia que siempre quisimos ser». El restaurante seguía su ritmo normal a su alrededor, pero para Rodrigo y Elena, el mundo había cambiado para siempre. Una hija había encontrado a su padre. Un padre había descubierto que el amor de su vida había tenido una razón para desaparecer, y ambos estaban a punto de embarcarse en un viaje que los llevaría de vuelta al lugar donde todo había comenzado, donde Valeria los había estado esperando durante 23 años. El viaje hacia Segóbriga comenzó a las 11 de la noche, cuando Elena pudo salir de su turno en el restaurante. Rodrigo había esperado pacientemente durante 3 horas, bebiendo café, incapaz de procesar lo que había descubierto. Cada vez que miraba a Elena moverse entre las mesas, veía gestos de Valeria que habían estado dormidos en su memoria durante 23 años. Cuando Elena se acercó a su mesa con una mochila pequeña, Rodrigo vio que había estado llorando. «No tengo mucho que empacar», dijo Elena con voz temblorosa. «Vivo en un apartamento compartido cerca de las Ramblas. Solo necesité tomar algunas cosas y pedirle a mi compañera de piso que le dijera al dueño que no regresaré por unos días». Rodrigo asintió, levantándose para ayudarla con la mochila, pero ella la sostuvo firmemente. «¿Está seguro de esto?», preguntó Elena. «Quiero decir, ¿está realmente seguro de que quiere hacer este viaje conmigo? Podríamos estar equivocados. Podría ser solo una terrible coincidencia». La pregunta rompió el corazón de Rodrigo porque pudo escuchar en su voz la experiencia de alguien que había sido decepcionada antes. «Elena», dijo suavemente, «he pasado 23 años preguntándome qué le pasó realmente a Valeria. He pasado 23 años sintiéndome incompleto. Pero cuando te miro, cuando escucho cómo hablas de vinos, cuando veo tus expresiones, es como si Valeria hubiera regresado a mi vida». Hizo una pausa. «Y si estoy equivocado, si resulta que esto es solo una coincidencia imposible, entonces habré perdido unos días de mi vida. Pero si tengo razón, si realmente eres mi hija, entonces habré encontrado la familia que pensé que había perdido para siempre». Elena lo miró con una mezcla de esperanza y terror. «¿Y si mi madre tuvo buenas razones para mantenerme alejada de usted? ¿Y si hay cosas sobre su pasado que no conoce?». Era una pregunta inteligente. Rodrigo se dio cuenta de que Elena había heredado no solo la belleza de Valeria, sino también su inteligencia práctica. «Entonces lo averiguaremos juntos», respondió.
Salieron del restaurante hacia el Mercedes negro que Rodrigo había alquilado. Mientras Rodrigo ponía la mochila de Elena en el maletero, ella se quedó parada en la acera, mirando el coche con expresión nerviosa. ¿Nunca habías estado en un Mercedes?, preguntó Rodrigo. Elena negó con la cabeza. Mi madre y yo siempre tuvimos coches muy viejos cuando teníamos coche. Los últimos años tomábamos el transporte público para todo. Hizo una pausa. ¿Es usted realmente muy rico? La pregunta fue tan directa que Rodrigo se rió. Sí, admitió. Muy rico. ¿Eso te hace sentir incómoda? Un poco, confesó Elena. Mi madre siempre desconfiaba de las personas con mucho dinero. Decía que el poder corrompe a las personas, que las hace olvidar lo que realmente importa. Rodrigo abrió la puerta del pasajero. Tu madre no estaba equivocada. He visto cómo el dinero puede cambiar a las personas, pero también he visto cómo puede usarse para proteger a las personas que amas, para darles oportunidades que nunca habrían tenido. Mientras salían de Barcelona, Rodrigo le contó a Elena sobre su vida durante los últimos 23 años. Le habló sobre cómo había construido su imperio de bodegas, los premios internacionales y las casas que tenía. Pero también le habló sobre la soledad, las noches en vela preguntándose qué habría pasado si Valeria hubiera vivido y cómo había llenado el vacío en su corazón con trabajo. ¿Nunca se casó otra vez?, preguntó Elena mientras pasaban por pueblos dormidos. Nunca, respondió Rodrigo. Hubo mujeres, por supuesto, algunas relaciones, pero nunca pude comprometerme completamente porque una parte de mí seguía perteneciendo a Valeria. ¿Cómo se conocieron? Rodrigo sonrió. En la universidad en Valencia, ella estudiaba enología, yo administración. Nos conocimos en una cata de vinos. Valeria era la única estudiante que podía identificar no solo la región, sino también el año exacto de la cosecha. Mi madre me enseñó sobre vinos desde que era muy pequeña, dijo Elena suavemente. Siempre decía que cada vino tenía una historia que contar y que si aprendías a escuchar podías entender el alma del viñedo. Esas son exactamente las palabras que Valeria usaba, susurró Rodrigo, sintiendo un escalofrío. Continuaron conduciendo en silencio cómodo durante una hora. Elena finalmente rompió el silencio con una pregunta que Rodrigo había estado temiendo. ¿Puede contarme exactamente qué pasó la noche que mi madre supuestamente murió? Rodrigo respiró profundamente, reviviendo la peor noche de su vida. Fue el 15 de junio de 2000. Valeria había ido a Madrid para una reunión. Debía regresar esa noche, pero me llamó alrededor de las 8 para decirme que la reunión se había extendido y se quedaría una noche más. Se detuvo, recordando cada detalle doloroso. La siguiente mañana, alrededor de las 6, recibí una llamada de la policía de Madrid. Me dijeron que había habido un accidente terrible en la autopista. Un camión había perdido el control y había chocado con varios coches. Ellos dijeron que Valeria había muerto instantáneamente. ¿Vio usted el cuerpo?, preguntó Elena en voz baja. Rodrigo negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. El accidente había sido tan severo que los cuerpos estaban irreconocibles. Me dijeron que la habían identificado por sus documentos de identidad y por el coche alquilado que conducía. ¿Y nunca dudó de que realmente hubiera muerto? ¿Por qué habría dudado?, respondió Rodrigo. La policía me mostró los documentos, el informe del accidente, incluso me dieron sus pertenencias personales que habían recuperado del coche, su bolso, su reloj, algunos papeles de trabajo. Elena procesó esta información en silencio. ¿Qué tipo de trabajo hacía mi madre después de que supuestamente murió? Trabajaba en diferentes bodegas pequeñas, siempre con nombres falsos, explicó Elena. Nunca duraba más de 2 años en el mismo lugar. Siempre decía que prefería moverse, conocer diferentes regiones vinícolas, pero ahora que lo pienso, tal vez estaba huyendo de algo.
¿Te habló alguna vez de enemigos? ¿De personas que podrían haber querido hacerle daño? Elena se quedó pensativa un momento. Había un nombre que mencionaba a veces cuando tenía pesadillas. Osvaldo algo. Osvaldo Montero, creo. Siempre que pronunciaba ese nombre, se ponía muy nerviosa y cambiaba de tema rápidamente. El nombre golpeó a Rodrigo como un rayo. Osvaldo Montero, un hombre que había intentado hacer negocios con él en los primeros años de su empresa, cuando todavía era pequeña y vulnerable. Montero tenía reputación de estar involucrado en lavado de dinero a través de empresas legítimas y había presionado mucho a Rodrigo para que aceptara una inversión que le habría dado control sobre las operaciones financieras de la bodega. Rodrigo había rechazado la oferta, pero Montero no había aceptado un no por respuesta. Había comenzado una campaña de intimidación sutil. Inspecciones fiscales sorpresa, problemas inexplicables con distribuidores, pequeños actos de sabotaje en los viñedos. Valeria había estado muy preocupada por la situación, especialmente después de que Montero comenzara a hacer comentarios amenazantes sobre la seguridad de la familia. «Dios mío», murmuró Rodrigo, deteniéndose al borde de la carretera. Valeria no fingió su muerte por capricho, lo hizo para protegernos a ambos de Osvaldo Montero. «¿Quién es ese hombre?», preguntó Elena, viendo la palidez del rostro de Rodrigo. «Un criminal muy peligroso que quería usar mi empresa para lavar dinero sucio. Cuando me negué, comenzó a amenazarnos. Valeria debe haber descubierto algo, o Montero debe haber escalado sus amenazas hasta el punto en que ella sintió que la única manera de protegerme y proteger a nuestro hijo no nacido era desaparecer completamente». Elena puso su mano sobre la de Rodrigo. «¿Cree que ese hombre todavía es peligroso?». Rodrigo asintió tristemente. «Montero nunca perdona y nunca olvida. Si descubriera que Valeria siguió viva todos estos años y que tengo una hija…». No terminó la frase, pero ambos entendieron la implicación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Elena. Rodrigo notó que ella había dicho «Vamos, no va a hacer usted». Ya se estaba empezando a sentir como parte de un equipo. «Primero vamos a visitar la tumba de tu madre», dijo Rodrigo volviendo a arrancar el coche. «Necesito verlo con mis propios ojos. Necesito entender exactamente qué pasó. Y luego vamos a averiguar cómo protegerte de Montero mientras decidimos qué hacer con esta información. Y si mi madre dejó algo, una carta, alguna explicación, solo hay una manera de averiguarlo». Continuaron el viaje hacia Segóbriga, ambos perdidos en sus pensamientos sobre lo que podrían encontrar allí. Para Rodrigo era la posibilidad de respuestas a 23 años de preguntas. Para Elena era la posibilidad de finalmente entender por qué había crecido sin padre, por qué su madre había sido tan misteriosa sobre el pasado, por qué siempre habían vivido como si estuvieran huyendo de algo. Pero para ambos era también el inicio de algo nuevo, una familia que había sido separada por las circunstancias, pero que el destino había vuelto a unir. Y mientras las luces de los pueblos pasaban por las ventanillas, tanto Rodrigo como Elena se prepararon para enfrentar un pasado que había estado enterrado durante más de 2 décadas, sin saber que el futuro que estaban construyendo juntos sería más hermoso de lo que cualquiera de los dos se atrevía a esperar. El cementerio de Segóbriga era un lugar pequeño y tranquilo, rodeado de cipreses centenarios. Rodrigo detuvo el Mercedes y apagó el motor, dejando que el silencio los envolviera. Eran las 2:15 de la mañana. Elena se bajó lentamente, abrazándose contra el frío de noviembre. Había estado callada los últimos 30 minutos, perdida en pensamientos sobre todo lo que había descubierto en una sola noche. Su vida entera había sido una mentira, y ahora estaba a punto de enfrentar la tumba de la madre que había creído conocer. «¿Estás segura de que puedes hacer esto?», preguntó Rodrigo suavemente, notando cómo temblaban las manos de Elena.
¿Podemos esperar hasta mañana? Encontrar un hotel y venir cuando haya luz del día. Elena negó con la cabeza, enderezando los hombros con una determinación que le recordó dolorosamente a Valeria. No he esperado toda mi vida para entender quién era realmente mi madre. No puedo esperar ni una hora más. Rodrigo asintió, entendiendo ese sentimiento. Él mismo había vivido 23 años con preguntas sin respuesta, y ahora que estaba tan cerca de la verdad, cada minuto se sentía como una eternidad. Saltaron fácilmente la cerca baja del cementerio. Elena sacó su teléfono y encendió la linterna, guiando a Rodrigo por los senderos estrechos. «Está por aquí», murmuró, caminando con la seguridad de alguien que había hecho este recorrido muchas veces. Sector C, fila 12. Siempre vengo el día de su cumpleaños y el aniversario de su muerte. Caminaron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Elena se detuvo frente a una tumba modesta con una lápida de mármol blanco. Rodrigo leyó la inscripción y sintió que sus piernas se debilitaban. Valeria Ríos Gómez, 1972-2022. Madre amada, que encontraste la paz que buscaste en vida. Gómez, murmuró Rodrigo. Ese era el apellido de soltera de su madre. Usó los dos apellidos de su madre para esconderse. Elena asintió, arrodillándose junto a la tumba y pasando sus dedos sobre las letras grabadas. Siempre me extrañó esa frase sobre encontrar la paz. Mi madre nunca parecía estar en paz. Siempre estaba mirando por encima del hombro. Siempre estaba preocupada por algo que no podía nombrar. Rodrigo se arrodilló junto a Elena, finalmente frente a la tumba de la mujer que había amado más que a su propia vida. «Valeria», susurró, «¿por qué no me dijiste que estabas en peligro? Habríamos encontrado otra manera, habríamos luchado juntos». Fue entonces cuando Elena notó algo extraño en la lápida. «Mire esto», dijo, señalando una pequeña inscripción en la parte inferior que Rodrigo no había visto. «Hay números aquí, 156-2000. Esa es la fecha en que supuestamente murió en 1900. Madrid». «¿Por qué pondría esa fecha en su lápida real?», se preguntó Rodrigo. Elena estudió la lápida más cuidadosamente. «¿Hay algo más? ¿Ve esta pequeña marca aquí? Parece como si hubiera algo escondido detrás de la lápida». Efectivamente, había una pequeña grieta en el mármol. Rodrigo pasó sus dedos por ella y se dio cuenta de que había un pequeño compartimento oculto detrás de la piedra. «Necesitamos algo para abrir esto», dijo Rodrigo. Elena sacó una pequeña navaja suiza de su mochila. «Mi madre me enseñó a siempre llevar herramientas útiles», explicó con una sonrisa triste. Trabajando juntos, lograron hacer palanca en la pequeña sección de mármol hasta que se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento impermeable del tamaño de un libro. Dentro había un sobre grueso sellado en plástico y lo que parecía ser un objeto pequeño envuelto en terciopelo. Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas mientras Elena desenvolvía cuidadosamente el objeto. Era otro anillo idéntico al que Rodrigo llevaba, pero este tenía una inscripción diferente en el interior. «Para mi amor eterno, RB junio 2000. Es el anillo de compromiso que le diste», susurró Elena. Ella lo guardó todos estos años. Rodrigo abrió el sobre y encontró varias páginas escritas con la letra familiar de Valeria, fechadas apenas 3 semanas antes de su muerte en 2022. Con manos temblorosas comenzó a leer en voz alta bajo la luz de la luna. «Mi querido Rodrigo, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado a nuestra hija. Significa que mi plan funcionó, aunque haya costado 23 años de separación que nunca podré recuperar. Sé que tienes 1000 preguntas y haré mi mejor esfuerzo para responderlas todas. Primero, lo más importante, Elena es tuya, completamente tuya. Nació el 15 de marzo de 2001, exactamente 9 meses después de nuestra última noche juntos, antes de que tuviera que fingir mi muerte. Esa noche, en junio de 2000,
Osvaldo Montero vino a verme mientras tú estabas en el viñedo. Me dijo que sabía que estaba embarazada antes de que yo misma lo supiera. Había estado vigilándome, espiándome, esperando el momento perfecto para usar nuestro bebé como palanca contra ti. Rodrigo hizo una pausa, sintiendo náuseas. Ese monstruo sabía que estabas embarazada antes que nosotros. Elena le apretó la mano, animándolo a continuar. Montero me dijo que tenía dos opciones: convencerte de que aceptaras su asociación comercial o ver cómo nuestro bebé sufría un accidente muy conveniente después de nacer. Dijo que tenía experiencia haciendo que los bebés desaparecieran sin dejar rastro y que disfrutaría viendo tu dolor si no cooperabas. No podía arriesgar la vida de nuestro hijo, Rodrigo. No podía arriesgar tu vida tampoco porque sabía que si algo le pasaba al bebé, tú irías tras Montero sin importar las consecuencias. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Contacté a un primo lejano que trabajaba en la morgue de Madrid, alguien que había tenido problemas legales y necesitaba dinero. Arreglé mi propia muerte usando el cuerpo de una mujer que había muerto en un accidente y que no tenía familia que reclamara el cuerpo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rodrigo. Dios mío, Valeria, todo lo que pasaste sola. Esperaba a que fuera temporal, continuó la carta. Pensé que podría esconderme solo hasta que naciera el bebé, y luego encontraríamos una manera de exponer a Montero y regresar a casa. Pero cuando Elena nació, me di cuenta de que Montero tenía contactos en todas partes. Tenía policías en su nómina, jueces que le debían favores, gente dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. Cada vez que consideraba regresar, algo pasaba que me recordaba que todavía estaba vigilando. Un conocido mutuo que aparecía en la ciudad donde vivíamos, preguntas extrañas de extraños sobre una mujer con una bebé. Montero nunca dejó de buscarme, nunca dejó de esperar que cometiera un error. Así que tomé la decisión de mantenerme muerta. Para ustedes dos, era el único regalo que podía darles, una vida libre de la amenaza de Osvaldo Montero. Rodrigo tuvo que detenerse, abrumado por la magnitud del sacrificio que Valeria había hecho. Ella renunció a todo para mantenernos a salvo, murmuró. Elena también tenía lágrimas corriendo por su rostro. Siga leyendo, por favor, necesito saber todo. Crié a Elena contándole historias sobre ti sin mencionar tu nombre. Le enseñé todo lo que sabía sobre vinos, porque era nuestra historia. De amor. Le enseñé a ser fuerte, independiente, a no depender de nadie más que de sí misma, porque sabía que algún día tendría que enfrentar el mundo sola. Pero también la crié con la esperanza de que algún día, cuando Montero fuera demasiado viejo o demasiado débil para hacer una amenaza, ella pudiera conocer a su padre. Por eso le di el anillo. Por eso la llevé a trabajar en restaurantes donde personas de tu círculo social podrían encontrarla. Rodrigo, cuando me diagnosticaron cáncer hace 2 años, supe que mi tiempo se estaba acabando. Contacté discretamente a algunos de tus viejos amigos y descubrí que Montero había muerto en prisión en 2021. Un ataque al corazón, según los reportes. Finalmente estábamos libres. Pero ya era demasiado tarde para mí. El cáncer se había extendido demasiado y los doctores me dieron solo unos meses. En lugar de revelarte la verdad y luego morir, decidí hacer esto de manera que tuvieras tiempo de procesar todo antes de conocer a tu hija. Puse este plan en movimiento sabiendo que Elena eventualmente encontraría trabajo en lugares donde personas como tú cenan, sabiendo que alguien notaría el anillo y haría preguntas, sabiendo que el destino nos ayudaría a reunir a nuestra familia cuando fuera seguro hacerlo. Rodrigo se detuvo nuevamente, abrumado por la inteligencia y el amor detrás del plan de Valeria. Si estás leyendo esto, Rodrigo, significa que mi plan funcionó. Significa que has encontrado a nuestra hija, hermosa, inteligente, fuerte. Significa que finalmente pueden ser la familia que siempre quisimos ser.
Cuida de Elena, mi amor. Enséñale sobre los viñedos que tanto amábamos. Enséñale que el amor verdadero a veces requiere sacrificios terribles, pero que siempre vale la pena. Enséñale que es hija de dos personas que se amaron tanto que estuvieron dispuestas a renunciar a todo para protegerla. Y por favor, perdóname por robarte 23 años de ser padre. Perdóname por robarte la oportunidad de conocer a tu hija cuando era pequeña. No había otra manera. Te amo, Rodrigo Bustamante. Te amé hasta mi último aliento y te amaré en cualquier vida que venga después de esta. Y ahora pueden amarse el uno al otro como padre e hija, libres de las sombras que nos persiguieron durante tanto tiempo con todo mi amor eterno. Valeria, PD, en el Banco Santander de Segóbriga, cuenta número 456 y 7.901-2345. Hay dinero que ahorré durante todos estos años trabajando. Es para Elena, para su educación, para darle las oportunidades que no pude darle cuando era pequeña. La contraseña es tu fecha de nacimiento. Cuando Rodrigo terminó de leer, tanto él como Elena estaban llorando incontrolablemente. Se abrazaron junto a la tumba de Valeria, padre e hija finalmente unidos. Después de 23 años de separación forzada, nos trajo de vuelta juntos, susurró Elena. Incluso después de morir, encontró una manera de darnos lo que siempre habíamos perdido. Rodrigo asintió, sosteniendo a su hija contra su pecho por primera vez en la vida. Tu madre era la mujer más inteligente y valiente que he conocido, y tú eres exactamente como ella. Se quedaron junto a la tumba hasta que el sol comenzó a salir, compartiendo historias sobre la mujer que habían amado. Y cuando finalmente se levantaron para irse, ambos sabían que aunque habían perdido 23 años, tenían el resto de sus vidas para construir la familia que Valeria había soñado para ellos. El anillo en el dedo de Rodrigo ya no se sentía como un símbolo de pérdida. Se sentía como una promesa cumplida, como un círculo finalmente cerrado, como el comienzo de todo lo que había estado esperando sin saberlo. 6 meses después del encuentro en el cementerio, la vida de Elena había cambiado de formas que nunca habría imaginado posibles. Ya no trabajaba como camarera en Sevilla, luchando para pagar el alquiler. Ahora vivía en la casa principal de las bodegas Bustamante, en una habitación luminosa con vista a los viñedos. Rodrigo había insistido en que se mudara inmediatamente. «Esta es tu casa», le había dicho, llevándola por los pasillos de la mansión familiar. «Siempre fue tu casa, solo que no lo sabías». La adaptación no había sido fácil al principio. Elena había crecido en apartamentos pequeños, acostumbrada a la vida modesta. De repente, encontrarse en una propiedad de 300 hectáreas con empleados que la trataban como a la heredera había sido abrumador. Pero Rodrigo había sido paciente, permitiéndole encontrar su propio ritmo. No había presionado para que lo llamara papá. Aunque el día que finalmente lo hizo, 3 meses después de mudarse, él había tenido que salir del comedor para que no la viera llorar de alegría. «Buenos días, papá», había dicho Elena esa mañana como si fuera lo más natural del mundo. Y desde ese momento, ambos habían sabido que realmente eran una familia. Ahora, en esta mañana soleada de mayo, Elena caminaba entre las vides con un cuaderno, tomando notas sobre el progreso de la cosecha. Rodrigo le había enseñado todo sobre viticultura y ella había demostrado tener el mismo instinto natural para los vinos que había heredado de ambos padres. Las uvas de la parcela sur van a estar listas para la cosecha la próxima semana, le dijo a Rodrigo cuando lo encontró en la bodega principal probando muestras. Rodrigo levantó la vista y sonrió. En los últimos meses había visto a Elena florecer. Ya no era la joven tímida y cautelosa, sino una mujer segura de sí misma, con opiniones firmes sobre el negocio e ideas innovadoras. ¿Estás segura?, preguntó sabiendo que su opinión era tan valiosa como la de cualquier enólogo.
Completamente segura. El nivel de azúcar está perfecto y si esperamos mucho más, vamos a perder la acidez que hace que nuestros vinos sean únicos. Rodrigo asintió, confiando completamente en el juicio de su hija. Entonces, organizaremos la cosecha para el lunes. ¿Quieres encargarte de coordinar con los trabajadores temporales? Elena sonrió emocionada. Me encantaría. Era en Mintos momentos como estos que Rodrigo sentía más intensamente la pérdida de Valeria. Ella habría estado tan orgullosa de ver a su hija convertirse en una parte tan integral del negocio familiar. Habría amado ver cómo Elena había heredado no solo su pasión por los vinos, sino también su inteligencia y su capacidad para conectar con las personas. «Papá», dijo Elena interrumpiendo sus pensamientos, «hay algo que quiero proponerte». «¿Qué es?» «He estado pensando en mamá, en todo lo que sacrificó para mantenernos seguros, y creo que deberíamos hacer algo para honrar su memoria». Rodrigo la miró con curiosidad. «¿Qué tienes en mente?» «Quiero crear una línea especial de vinos. Vinos hechos exclusivamente por mujeres, para mujeres que han tenido que ser fuertes en circunstancias difíciles. Podríamos llamarla Valeria, y parte de las ganancias podrían ir a organizaciones que ayudan a madres solteras». Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas. Era exactamente el tipo de proyecto que Valeria habría amado, la forma en que habría querido ser recordada. «Es una idea perfecta», dijo abrazando a su hija. «Hagámoslo». Durante las siguientes semanas, padre e hija trabajaron juntos desarrollando la línea Valeria. Contrataron a enólogas de toda España. Crearon etiquetas elegantes con el diseño del anillo de esmeraldas que había unido a la familia y desarrollaron una historia de marca que honraba el sacrificio y la fuerza de las madres en todas partes. Pero el proyecto también les dio la oportunidad de hablar más profundamente sobre Valeria, sobre los recuerdos que Rodrigo había guardado durante 23 años y las historias que Elena había crecido escuchando sin entender completamente su significado. «¿Sabes qué es lo que más extraño de tu madre?», le preguntó Rodrigo una tarde. «¿Qué?». «Su risa». Tenía esta risa que llenaba toda la habitación, que hacía que todos a su alrededor se sintieran felices. Elena sonrió. «Yo recuerdo esa risa, especialmente cuando me contaba historias sobre los viñedos misteriosos, donde vivía un hombre que entendía el alma de las uvas. Te contaba historias sobre mí todo el tiempo. Nunca mencionaba tu nombre, pero ahora me doy cuenta de que todas sus historias favoritas eran sobre ti. El príncipe de los viñedos que podía crear magia líquida en botellas. El hombre que hablaba con las vides como si fueran viejas amigas». Rodrigo se quedó en silencio, abrumado por la idea de que Valeria había mantenido viva su memoria a través de cuentos de hadas contados a su hija. «¿Sabes qué es lo que más extraño yo de ella?», preguntó Elena. «¿Qué?». «La forma en que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Solía tener sueños terribles sobre hombres malvados que venían a llevársela, y ella siempre sabía exactamente qué decir para hacerme sentir segura nuevamente». Rodrigo se dio cuenta de que incluso los sueños de Elena habían sido afectados por las amenazas de Montero, por el miedo constante que Valeria había vivido durante años. «Nunca más vas a tener que preocuparte por hombres malvados», le dijo firmemente. «¿Estás segura aquí conmigo? Esta es tu familia, este es tu hogar». Fue durante una de estas conversaciones que Elena mencionó algo que cambió todo para Rodrigo. «Papá, hay algo que encontré entre las cosas de mamá que no te he mostrado». «¿Qué es?». Elena salió de la habitación y regresó con una pequeña caja de madera que Rodrigo reconoció inmediatamente. Era la caja donde Valeria guardaba sus posesiones más preciadas. «Estaba en el fondo de su armario», explicó Elena. «Nunca la había abierto porque tenía un candado, pero después de que encontramos la carta en el cementerio, pensé que tal vez...». Rodrigo tomó la caja con manos temblorosas.
Después de varios intentos, logró abrir el candado usando la fecha de nacimiento de Elena como combinación. Dentro había fotos de su vida juntos que él pensó que se habían perdido para siempre. Valeria, embarazada, sonriendo, fotos de su boda, de sus primeros viñedos, de momentos felices. Pero lo que más lo impactó fue encontrar un video en un USB antiguo. Cuando lo reprodujeron en la computadora de Elena, apareció Valeria en pantalla, claramente grabado poco antes de su muerte. «Hola, mi amor», decía Valeria en el video con voz débil, pero llena de amor. «Si estás viendo esto, significa que mi plan funcionó y que has encontrado a nuestra hija hermosa». Rodrigo se sentó pesadamente con Elena a su lado, ambos hipnotizados por la imagen de la mujer que había definido sus vidas. «Rodrigo, quiero que sepas que cada día de estos 23 años he pensado en ti. He pensado en la vida que estábamos construyendo juntos, en los hijos que planeábamos tener, en los vinos que íbamos a crear. No pasa un solo día sin que me pregunte cómo habría sido diferente todo si hubiéramos podido enfrentar juntos la amenaza de Montero». Valeria hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. «Pero también quiero que sepas que no me arrepiento de mi decisión. Mírate ahora, Rodrigo. Mira lo que has construido. Mira el imperio que has creado, la vida que has vivido libre de amenazas y peligro. Y mira a nuestra hija. Mírala y dime que no valió la pena cada día de soledad, cada noche de extrañarte, hasta que dolía respirar». Elena estaba llorando silenciosamente, viendo por primera vez a su madre hablar directamente con su padre, viendo el amor que había definido su propia existencia. «Elena, mi niña preciosa», continuó Valeria, mirando directamente a la cámara. «Si estás viendo esto junto a tu padre, significa que finalmente conoces la verdad sobre quién eres. Eres hija del amor más puro que he conocido. Eres hija de un hombre que habría dado su vida por protegerte y de una mujer que dio 23 años de su vida para asegurarse de que estuvieras segura». Valeria sonrió a través de sus lágrimas. Ahora son libres de amarse como padre e hija. Son libres de construir la familia que siempre quisimos ser. Son libres de crear vinos que cuenten la historia de nuestro amor, de crear un legado que honre todo lo que hemos pasado para llegar a este momento. El video terminó con Valeria enviando un beso hacia la cámara, susurrando: «Los amo a ambos, más de lo que las palabras pueden expresar». Cuando la pantalla se puso negra, Rodrigo y Elena se abrazaron llorando, sintiendo como si Valeria hubiera estado en la habitación con ellos, bendiciendo la familia que finalmente habían logrado formar. «Ella tenía razón», susurró Elena. «Valió la pena. Todo el dolor, toda la separación, todo valió la pena para llegar a este momento». Rodrigo asintió, sosteniendo a su hija y sintiendo que por primera vez en 23 años su vida estaba completa. Tenía a su hija, tenía su negocio, tenía los recuerdos de Valeria restaurados en su lugar en su corazón, y tenía la certeza de que el futuro que construirían juntos sería digno de todo lo que Valeria había sacrificado para hacerlo posible. 2 años después del lanzamiento de la línea Valeria, las bodegas Bustamante habían experimentado el crecimiento más significativo de su historia. La línea de vinos, dedicada a honrar la memoria de Valeria, no solo había sido un éxito comercial, sino que se había convertido en un símbolo de esperanza para mujeres en toda España y más allá. Las botellas se vendían en los restaurantes más exclusivos de Europa, y la historia detrás de la marca había tocado corazones en todo el mundo. Elena, ahora con 25 años, se había convertido en la directora creativa de la empresa, una posición que había ganado no por ser la hija del dueño, sino por su visión innovadora y su comprensión intuitiva del mercado. Había propuesto expandir la línea Valeria para incluir no solo vinos, sino también experiencias,
retiros para madres solteras, programas de mentoría para mujeres emprendedoras y una fundación que otorgaba becas educativas a hijas de madres trabajadoras. «Los números del trimestre son extraordinarios», le dijo Elena a Rodrigo mientras revisaban los reportes financieros en la oficina principal. «Hemos superado todas nuestras proyecciones por el segundo año consecutivo». Rodrigo sonrió, observando a su hija mientras explicaba los gráficos con la pasión que había heredado de ambos. En los últimos 2 años, había visto a Elena transformarse de una joven insegura a una ejecutiva respetada. «Tu madre estaría tan orgullosa», murmuró Rodrigo. «Lo sé», respondió Elena con una sonrisa. «A veces siento como si ella estuviera aquí con nosotros, especialmente cuando estamos en los viñedos al atardecer. Es como si pudiera escuchar su risa en el viento». Ambos habían desarrollado la sensación de que Valeria seguía siendo parte de sus vidas, no como un fantasma, sino como una presencia amorosa que bendecía cada decisión importante. La puerta de la oficina se abrió y entró Daniel Castro, el director de marketing que habían contratado para la expansión internacional. «Rodrigo, Elena, tengo noticias extraordinarias», dijo Daniel con una sonrisa. «Acabo de colgar el teléfono con representantes de Harrods en Londres. Quieren hacer de Valeria la línea exclusiva de vinos para su departamento de regalos de lujo». Elena se levantó de un salto emocionada. «¿Harrods? ¿En serio?» «No solo eso», continuó Daniel. «También han expresado interés en crear un evento especial alrededor de la historia de la marca. Quieren que Elena vaya a Londres para contar la historia de Valeria, la historia de cómo el amor verdadero puede trascender incluso la muerte». Rodrigo sintió una mezcla de orgullo y emoción. Hacía apenas 3 años, Elena había estado sirviendo mesas en Sevilla sin saber quién era su padre. Ahora era una de las mujeres más respetadas en la industria vinícola española y su historia personal había inspirado a millones de personas. «Hay más», añadió Daniel. «La revista Wine Spectator quiere hacer un artículo de portada sobre la familia Bustamante. Quieren llamarlo El milagro de los anillos, como el destino reunió a una familia perdida». Elena miró a su padre con los ojos brillantes. «¿Qué opinas, papá? Estamos listos para que el mundo entero conozca nuestra historia». Rodrigo consideró la pregunta seriamente. Durante años había sido un hombre privado, pero la historia de su familia era más que personal ahora. Se había convertido en una fuente de inspiración para otras familias. «Creo que tu madre habría querido que compartiéramos nuestra historia si podía ayudar a otras personas», dijo finalmente. «Creo que habría querido que el mundo supiera que el amor verdadero siempre encuentra una manera de reunir a las familias, sin importar cuánto tiempo pase o qué obstáculos enfrenten». Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Elena viajó a Londres para el evento en Harrods, donde contó la historia de Valeria a una audiencia de 300 personas que se quedaron en completo silencio. Cuando terminó, recibió una ovación de pie y muchas personas se acercaron para compartir sus propias historias de familias separadas y reunidas. El artículo de Wine Spectator se publicó en diciembre con una foto de portada de Rodrigo y Elena sosteniendo copas de vino Valeria en los viñedos. El artículo generó miles de cartas de lectores de todo el mundo, personas que habían sido tocadas por la historia y que querían compartir sus propias experiencias de pérdida, esperanza y reunión familiar. Pero fue durante la fiesta de Año Nuevo en las bodegas cuando sucedió algo que ninguno de los dos había esperado. Elena había organizado una celebración íntima para empleados, amigos cercanos y algunas de las mujeres de la Fundación Valeria. Era una noche perfecta, con las estrellas brillando y la música llenando el aire. Rodrigo estaba hablando con uno de sus enólogos cuando notó que Elena conversaba animadamente con un joven que no reconocía. Era alto,
de cabello oscuro, con una sonrisa genuina y una forma de escuchar a Elena que sugería interés real. «¿Quién es ese joven?», le preguntó Rodrigo a Daniel. «Ah, ese es Javier Cruz, el nuevo enólogo que contratamos para la expansión de la línea Valeria. Es brillante. Se graduó summa cum laude de la Universidad de Bordeaux y tiene ideas revolucionarias sobre fermentación orgánica». Rodrigo observó cómo Javier y Elena reían juntos, cómo él la miraba con admiración y respeto, y sintió algo que no había experimentado antes: la sensación de que su hija estaba creciendo, de que estaba lista para comenzar su propia historia de amor. Durante los siguientes meses, Javier se convirtió en una presencia constante en las bodegas y eventualmente en la vida de Elena. Era inteligente, ambicioso, pero también gentil y respetuoso. Compartía la pasión de Elena por los vinos y su dedicación a usar el negocio como una fuerza para el bien en el mundo. «¿Qué opinas de Javier?», le preguntó Elena a Rodrigo una tarde. Rodrigo sonrió. «Creo que tu madre lo habría aprobado. Creo que habría visto en él lo mismo que veo yo. Un hombre que te ama por quien eres, no por lo que tienes». «¿Cómo puedes estar tan seguro? Por la forma en que te mira. Es la misma forma en que yo miraba a tu madre, la misma forma en que ella me miraba a mí. Es la mirada del amor verdadero, Elena, y después de todo lo que has pasado para llegar aquí, mereces nada menos que eso». Y fue en el tercer aniversario del lanzamiento de la línea Valeria que Javier le propuso matrimonio a Elena. Lo hizo en el mismo lugar donde Rodrigo y Valeria habían intercambiado votos 30 años antes, una pequeña capilla en las colinas que rodeaban las bodegas. Javier había diseñado un anillo especial, una esmeralda perfecta, rodeada de diamantes, inspirado en los anillos familiares, pero único. «¡Es hermoso!», susurró Elena con lágrimas en los ojos mientras Javier se arrodillaba frente a ella al atardecer. «Elena Bustamante», dijo Javier solemnemente, «¿me harías el honor de convertirte en mi esposa, de construir una familia conmigo, de crear una historia de amor que sea digna de la tradición de amor verdadero que has heredado?» «Sí», respondió Elena sin dudarlo. «Sí, 1000 veces sí». Rodrigo observó desde una distancia respetuosa, con lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento pudo sentir la presencia de Valeria más fuertemente que nunca, como si ella estuviera parada a su lado, observando a su hija comenzar el siguiente capítulo de su vida. «Lo logramos, mi amor», susurró hacia el cielo estrellado. «Nuestra hija encontró el amor verdadero tal como tú quisiste. Está segura, está feliz y está rodeada de amor». Una brisa suave sopló a través de los viñedos, llevando con ella el aroma de las uvas maduras y la promesa de cosechas futuras. Y en esa brisa, Rodrigo podría haber jurado que escuchó la risa de Valeria, bendiciendo a la familia que finalmente había logrado estar completa. La boda se planificó para la siguiente primavera en los viñedos donde todo había comenzado. Sería una celebración no solo del amor entre Elena y Javier, sino también del legado de Valeria, del milagro de la familia reunida y de la promesa de que el amor verdadero siempre encuentra una manera de florecer. La mañana del 15 de mayo amaneció perfecta en las bodegas Bustamante, como si el universo mismo hubiera conspirado para crear el día ideal para la boda de Elena. El sol brillaba suavemente sobre los viñedos, una brisa ligera movía las hojas y el aroma de las flores silvestres llenaba el aire. Rodrigo se despertó antes del amanecer, pero esta mañana era diferente. Hoy su hija se casaría en el mismo lugar donde él había intercambiado votos con Valeria hacía 3 décadas. Hoy cerraría un círculo que había comenzado con amor. Había sido interrumpido por la tragedia y ahora se completaba con esperanza y renovación. Se vistió cuidadosamente con el smoking que había mandado hacer especialmente. Mientras se ajustaba la corbata, Rodrigo tocó el anillo en su dedo anular derecho.
el mismo anillo que había llevado durante 24 años como símbolo de amor perdido y que ahora llevaba como símbolo de amor eterno y familia reunida. «Buenos días, mi amor», susurró hacia la foto de Valeria que mantenía en su mesita de noche. «Hoy nuestra hija se casa. Ojalá pudieras estar aquí para verla». Como si fuera una respuesta, una brisa suave entró por la ventana abierta, moviendo las cortinas de una manera que a Rodrigo le pareció como un abrazo gentil. Mientras tanto, en la casa de huéspedes, Elena se estaba preparando rodeada de las mujeres más importantes de su vida. María Elena, la directora de la fundación, Valeria, Carmen, su mejor amiga, y Rosa Martínez, una de las primeras beneficiarias de los programas de la fundación. «Estás radiante», le dijo María Elena mientras ayudaba a Elena con los últimos detalles de su vestido. Era una creación extraordinaria, de seda marfil, con detalles bordados a mano que representaban vides y uvas. Un homenaje sutil al legado familiar. Elena se miró en el espejo de cuerpo completo y por un momento se quedó sin respiración. La mujer que la miraba desde el reflejo era completamente diferente de la joven insegura que había trabajado como camarera hacía apenas 4 años. Sus ojos brillaban con confianza y felicidad. Su postura irradiaba elegancia y su sonrisa mostraba la paz profunda de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. «¿Crees que mi madre estaría orgullosa?», preguntó Elena en voz baja, ajustando el velo que había pertenecido a Valeria. «Elena», dijo Carmen tomando las manos de su amiga, «tu madre sacrificó 23 años de su vida para que tú pudieras tener este momento exacto. Por supuesto que estaría orgullosa. Estaría más que orgullosa. Estaría extasiada». Rosa asintió con lágrimas en los ojos. «Nunca he visto a una novia que irradie tanta felicidad genuina. Se nota que este matrimonio no es solo una ceremonia, es la culminación de una historia de amor que comenzó antes de que tú nacieras». Mientras las mujeres terminaban de preparar a Elena, los invitados comenzaron a llegar a los viñedos. Habían decidido mantener la ceremonia relativamente íntima, solo 200 personas, que representaban las conexiones más importantes que la familia Bustamante había construido. Estaban presentes distribuidores internacionales, enólogos famosos, periodistas especializados y docenas de mujeres cuyas vidas habían sido tocadas por los programas de la Fundación Valeria. Pero tal vez los invitados más significativos eran las personas que representaban el pasado que había hecho posible este presente: Daniel Castro, la doctora Elena Vázquez y en 1900, la primera fila, las tumbas simbólicas de todas las mujeres que habían inspirado la creación de la fundación, representadas por fotos y flores. La ceremonia se realizaría en una plataforma construida especialmente, elevada ligeramente sobre los viñedos. El altar estaba decorado con arreglos florales que incluían las mismas flores silvestres que crecían entre las vides, creando una sensación de que la celebración era una extensión orgánica del paisaje. Javier esperaba en el altar, vestido con un smoking tradicional, pero con un chaleco bordado que hacía juego con el vestido de Elena. Se veía nervioso, pero radiante. A las 5 de la tarde exactamente, la música comenzó. No era la marcha nupcial tradicional, sino una pieza especialmente compuesta para la ocasión, una melodía que incorporaba sonidos naturales de los viñedos, el susurro del viento, el canto de los pájaros, incluso el sonido sutil del vino fermentando. Los invitados se pusieron de pie cuando Rodrigo apareció en la entrada del pasillo, luciendo más orgulloso de lo que nadie lo había visto jamás. Caminó lentamente hacia el altar, saludando a los amigos y colegas. Cuando llegó al altar, Rodrigo se volteó hacia la entrada y esperó junto con todos los demás la aparición de su hija.
La música cambió, volviéndose más rica y emotiva, y Elena apareció en la entrada del pasillo. Un murmullo de admiración recorrió la audiencia cuando la vieron, no solo por su belleza, sino por la gracia y confianza con la que se movía. Caminaba lentamente, saboreando cada paso, mirando los rostros sonrientes de las personas que habían sido parte de su viaje. Pero cuando sus ojos encontraron los de Javier esperándola en el altar, todo lo demás desapareció. Solo existían ellos dos, conectados por un amor que se había desarrollado naturalmente, sin drama ni trauma, un amor puro que había crecido en el suelo fértil de la seguridad y felicidad que Valeria había sacrificado tanto para crear. Rodrigo tomó el brazo de su hija cuando ella llegó, a donde él estaba, y juntos caminaron los últimos metros hacia el altar. Era un momento que había soñado durante años, y ahora que estaba viviéndolo, se sentía más perfecto de lo que había imaginado. ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio?, preguntó el oficiante. Su madre y yo, respondió Rodrigo, su voz clara, pero cargada de emoción. La entregamos con amor, con orgullo y con la bendición de todas las generaciones de nuestra familia que han creído en el poder del amor verdadero. Javier tomó la mano de Elena y Rodrigo se sentó en la primera fila, sintiendo como si Valeria estuviera sentada a su lado, compartiendo este momento que habían soñado juntos, pero que solo él podía presenciar. La ceremonia fue hermosa, pero simple, enfocándose en los votos personales que Javier y Elena habían escrito. Javier habló de cómo Elena había cambiado su entendimiento del amor, cómo ella había demostrado que el amor verdadero existía en la vida real. Elena habló de cómo Javier había llegado a su vida en el momento perfecto, cuando finalmente había encontrado paz con su pasado y estaba lista para construir un futuro. Habló de cómo él respetaba la memoria de su madre sin sentirse amenazado por ella, cómo había entendido que el amor que ella tenía por Valeria no disminuía el amor que tenía disponible para él. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Javier le colocó a Elena un anillo que había diseñado especialmente para ella, inspirado en los anillos familiares, pero único. Elena le puso a Javier un anillo que llevaba una pequeña esmeralda, un guiño a la tradición familiar de la que él ahora sería parte. «Por el poder que me ha sido conferido», dijo el oficiante, «y ante todos estos testigos que los aman, ahora los declaro marido y mujer. Javier, puedes besar a tu esposa». El beso fue tierno pero apasionado, y cuando se separaron, ambos tenían lágrimas de felicidad en los ojos. Los invitados aplaudieron y vitorearon, pero por encima de todo el ruido, Rodrigo podría haber jurado que escuchó algo más: la risa de Valeria, llevada por el viento que soplaba suavemente sobre los viñedos. La recepción se celebró en el patio principal de las bodegas, bajo las estrellas. Hubo música, baile y brindis hasta bien entrada la noche, pero el momento más emotivo llegó cuando Rodrigo se levantó para dar su discurso como padre de la novia. «Hace 4 años», comenzó su voz, «mi hija se acercó a mí en un restaurante de Sevilla y me cambió la vida para siempre con una simple observación sobre un anillo. Esa noche descubrí que no había perdido a la mujer que amaba, sino que ella había encontrado una manera de regresar a mí a través de la hija hermosa que habíamos creado juntos». Hizo una pausa, mirando directamente a Elena y Javier. «Valeria, si puedes escucharme, quiero que sepas que lo lograste. Nuestra hija se ha convertido en todo lo que soñamos que sería: fuerte, inteligente, compasiva y ahora completamente amada por un hombre que la merece. El sacrificio que hiciste no fue en vano. El amor que protegiste durante 23 años ha florecido de maneras que nunca podrías haber imaginado». Levantó su copa hacia el cielo estrellado. «Por Valeria, quien nos enseñó que el amor verdadero trasciende incluso la muerte. Por Elena,
quien nos enseñó que la familia siempre encuentra una manera de reunirse. Y por Javier, quien nos enseñó que las mejores historias de amor son aquellas que honran el pasado mientras construyen el futuro. Todos los invitados se pusieron de pie y brindaron, y en ese momento una estrella fugaz cruzó el cielo directamente sobre el patio. Era imposible que fuera una coincidencia, y todos los presentes sabían que Valeria había encontrado una manera de bendecir la celebración. La noche continuó con música y baile hasta las primeras horas de la mañana. Elena y Javier abrieron el baile con una balada española sobre el amor que supera todas las dificultades. Después Rodrigo bailó con su hija. «Gracias, papá», susurró Elena mientras bailaban lentamente bajo las estrellas. «Por encontrarme, por amarme, por darme la familia que siempre quise tener. Gracias a ti», respondió Rodrigo, «por regresar a mi vida y hacerla completa nuevamente». Cuando la última canción terminó y los últimos invitados se fueron, la familia Bustamante se quedó sola en el patio, contemplando la belleza de lo que habían construido juntos. Javier y Elena se sentaron en un banco de madera bajo la vid más antigua de la propiedad, hablando en voz baja sobre los sueños que tenían para su futuro juntos. Rodrigo se alejó discretamente para darles privacidad. Antes de entrar a la casa, se volteó para mirar una vez más la escena. Su hija y su nuevo yerno, comenzando su vida juntos en el lugar donde todo había comenzado, rodeados por los viñedos que representaban generaciones de amor, trabajo y dedicación. «Lo logramos, Valeria», susurró hacia las estrellas. «Nuestra familia está completa». Y en el viento que susurraba entre las vides, Rodrigo estaba seguro de que podía escuchar la respuesta de Valeria. «Lo sé, mi amor, lo sé». 3 años después de la boda, las bodegas Bustamante se habían convertido en algo mucho más grande de lo que Rodrigo jamás había soñado. No solo eran reconocidas internacionalmente por la calidad de sus vinos, sino que se habían transformado en un símbolo de esperanza y reunión familiar que inspiraba a personas de todo el mundo. Era una mañana dorada de septiembre, cuando Elena caminaba lentamente entre las vides con una mano protectora sobre su vientre de 6 meses de embarazo. A los 28 años se había convertido en la presidenta ejecutiva de las bodegas Bustamante, mientras que Javier dirigía la innovación tecnológica que había llevado a la empresa a la vanguardia de la viticultura sostenible. Pero más importante que cualquier logro profesional, estaban a punto de traer al mundo a la 4ª generación de la familia. Un bebé que llevaría en sus venas la herencia de amor, sacrificio y determinación. «¿Cómo te sientes hoy, pequeñito?», murmuró Elena, acariciando suavemente su vientre mientras observaba a los trabajadores preparando la cosecha de otoño. «Tu bisabuela Valeria habría estado tan emocionada de conocerte». El bebé respondió con una patada fuerte, como si hubiera entendido la mención de su bisabuela, y Elena sonrió. Durante todo su embarazo había sentido una conexión especial con Valeria, como si la presencia amorosa de su madre estuviera guiando cada momento de esta nueva vida. Desde el porche de la casa principal, Rodrigo observaba a su hija con una mezcla de orgullo paternal y asombro. A los 57 años, se había convertido en un hombre completamente diferente del empresario solitario que había sido durante décadas. Su cabello, ahora completamente gris, le daba un aire distinguido, pero sus ojos brillaban con una vitalidad que había estado ausente durante los 23 años que había pasado creyendo que había perdido a su familia para siempre. «Abuelo», dijo una voz, pequeña pero firme detrás de él. Rodrigo se volteó y sonrió al ver a Sofía, la hija de 3 años de Elena y Javier, corriendo hacia él con sus rizos dorados. La pequeña había heredado los ojos inteligentes de Valeria y la determinación tranquila de Elena, pero tenía una personalidad completamente propia que llenaba la casa de risa y energía todos los días.
«Sofía, mi princesa», exclamó Rodrigo levantando a su nieta en brazos. «¿Qué aventuras tienes planeadas para hoy?» «Quiero ayudar a mamá con las uvas», declaró Sofía con seriedad. «Papá dice que las uvas nos cuentan secretos si sabemos escuchar». Rodrigo se rió recordando conversaciones similares con Elena cuando era pequeña, y antes de eso, las conversaciones con Valeria sobre el alma de los viñedos. Era extraordinario cómo ciertas tradiciones familiares se transmitían de generación en generación. «Tu papá tiene razón», le dijo a Sofía mientras caminaban juntos hacia donde Elena estaba inspeccionando las vides. «Pero para escuchar los secretos de las uvas, tienes que ser muy paciente». «Yo soy paciente», insistió Sofía, aunque inmediatamente comenzó a correr hacia su madre, probando exactamente lo contrario. Elena se rió cuando vio a su hija aproximarse corriendo, seguida por Rodrigo. «Buenos días, mi amor», le dijo a Sofía, arrodillándose con cuidado para recibir el abrazo. «¿Lista para ayudarme a revisar las uvas?» «Sí, abuelo. Dice que las uvas tienen secretos». «Tu abuelo es muy sabio», respondió Elena, mirando a su padre con cariño. «¿Sabes cuál es el secreto más importante que nos cuentan las uvas?» Sofía negó con la cabeza, sus ojos abiertos con curiosidad. «Nos cuentan que las mejores cosas de la vida requieren tiempo, paciencia y mucho amor. Como esta familia, como el vino que hacemos aquí, como el bebé que va a nacer pronto». Sofía puso su pequeña mano sobre el vientre de su madre. «¿El bebé también va a hacer vinos algún día?» «Si quiere», respondió Elena. «Pero lo más importante es que va a ser parte de nuestra familia. Va a crecer conociendo todas las historias de amor que nos trajeron hasta aquí». Fue en ese momento que Javier apareció desde la bodega principal con una expresión de emoción apenas contenida. «Elena, tienen que ver esto», dijo, sosteniendo un sobre elegante. «¿Qué es?», preguntó Elena intrigada. «Una carta del rey de España», respondió Javier, todavía procesando la realidad. «Las bodegas Bustamante han sido seleccionadas para recibir el premio real a la excelencia empresarial, pero no solo por los vinos, sino por el impacto social de la Fundación Valeria». Rodrigo se quedó sin palabras. El premio real era uno de los honores más prestigiosos. «Hay más», continuó Javier. «Quieren que Elena represente a la empresa en la ceremonia de entrega y han solicitado específicamente que cuente la historia de cómo la Fundación Valeria nació del amor de una madre que sacrificó todo por proteger a su familia». Elena sintió lágrimas de emoción. «Mamá estaría tan orgullosa», susurró. «Su historia va a ser contada en el Palacio Real. Va a inspirar a personas que ni siquiera sabemos que existen». Sofía, que había estado escuchando sin entender del todo, levantó la mano. «¿Puedo ir al palacio también?». Todos se rieron y Javier la levantó en brazos. «Por supuesto que puedes venir, princesa. Vas a conocer a un rey de verdad». «¿Es más importante que abuelo?», preguntó Sofía con toda seriedad. Rodrigo se rió hasta que le dolió el estómago. «No, mi amor. Nadie es más importante que la familia». Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos para la ceremonia real, pero también de reflexión sobre el increíble viaje que había llevado a la familia Bustamante hasta este momento de reconocimiento nacional. La Fundación Valeria había crecido hasta convertirse en una organización internacional que operaba en 12 países, proporcionando educación, mentoría y apoyo financiero a más de 5.000 mujeres y sus familias. Los programas incluían desde becas universitarias hasta capacitación en habilidades empresariales, desde apoyo psicológico hasta programas de vivienda para madres solteras. Pero más allá de los números, la Fundación había logrado algo aún más importante. Había demostrado que una historia personal de amor y sacrificio podía transformarse en una fuerza para el bien que tocara miles de vidas. Cada mujer
que había sido ayudada por la fundación, llevaba consigo un pedazo de la historia de Valeria, convirtiendo su sacrificio en una inspiración multiplicada exponencialmente. El día de la ceremonia real llegó finalmente en diciembre. Elena, ahora en su 8º mes de embarazo, se veía radiante en un vestido azul marino. Llevaba el anillo de Valeria en una cadena alrededor de su cuello, y Rodrigo llevaba su anillo familiar, los dos símbolos de amor luciendo juntos en el palacio real. Sofía, vestida como una princesa diminuta, sostenía firmemente la mano de su abuelo mientras caminaban por los pasillos ornamentados del palacio. Javier, elegante, mantenía un brazo protector alrededor de Elena, asegurándose de que estuviera cómoda a pesar de su embarazo avanzado. Cuando llegó el momento de recibir el premio, Elena subió al estrado con la gracia que había desarrollado. Pero cuando comenzó a hablar, no era la ejecutiva profesional, sino la hija que había encontrado a su padre perdido, la mujer que había crecido con historias de amor verdadero, la futura madre que estaba determinada a transmitir el legado de fortaleza familiar a la siguiente generación. Majestad, distinguidos invitados, comenzó Elena, su voz clara y emocionada. Este premio no es mío, es de una mujer llamada Valeria Bustamante, quien hace 24 años tomó la decisión más difícil de su vida: fingir su propia muerte para proteger a la familia que amaba más que a su propia existencia. Contó la historia completa: el amor entre Rodrigo y Valeria, las amenazas de Montero, el sacrificio heroico de una madre, los 23 años de separación y el milagro del reencuentro que había comenzado con una simple observación sobre un anillo. Mi madre me enseñó que el amor verdadero a veces requiere sacrificios que parecen imposibles, continuó Elena, pero también me enseñó que esos sacrificios nunca son en vano si están hechos desde el amor puro. La Fundación Valeria existe porque una mujer creyó que proteger a su familia era más importante que cualquier cosa, incluyendo su propia felicidad. Cuando terminó su discurso, no había un ojo seco en todo el salón real. El rey mismo se acercó a Elena para felicitarla personalmente, diciéndole que nunca había escuchado una historia que lo conmoviera más profundamente. Esa noche, en el hotel de lujo, Elena comenzó a sentir las primeras contracciones. Javier inmediatamente organizó el traslado al mejor hospital de Madrid y pocas horas después, rodeada por su familia completa, Elena dio a luz a un niño perfecto. ¿Cómo vamos a llamarlo?, preguntó Javier, sosteniendo a su hijo recién nacido. Elena miró a su padre, quien tenía lágrimas corriendo por su rostro mientras observaba a su segundo nieto. Rodrigo Valeria Bustamante Cruz, dijo sin dudarlo, para que lleve los nombres de las dos personas que más amo en este mundo. Rodrigo se acercó para conocer a su nieto, y cuando el bebé abrió los ojos por primera vez, Rodrigo habría jurado que vio un destello de reconocimiento, como si el alma de Valeria estuviera presente en esa pequeña vida nueva. «Hola, pequeño Rodrigo», susurró. «Bienvenido a una familia que te ha estado esperando durante generaciones». Sofía, que había estado esperando pacientemente su turno, se acercó a la cama para conocer a su hermano menor. «¿Él también va a servir vinos?», preguntó con la seriedad de una niña de 3 años. «Algún día», respondió Elena, «pero primero va a crecer escuchando todas las historias de nuestra familia. Va a aprender sobre el amor que lo trajo hasta aquí». 5 años después, en una mañana perfecta de primavera, 4 generaciones de la familia Bustamante se reunieron en el cementerio de Segóbriga para el 10º aniversario de la muerte de Valeria. Rodrigo, ahora de 62 años pero más vital que nunca, caminaba lentamente sosteniendo la mano de su nieto Rodrigo, de 5 años. Elena, con 33 años y embarazada de su tercer hijo, caminaba junto a Javier, quien llevaba a Sofía, ahora de 8 años y llena de preguntas.
Se detuvieron frente a la tumba de Valeria, que ahora estaba rodeada de flores hermosas, plantadas y cuidadas por la comunidad local. «Cuéntanos otra vez sobre la bisabuela Valeria», pidió el pequeño Rodrigo, mirando hacia la lápida. Elena se arrodilló junto a la tumba y comenzó a contar la historia que sus hijos nunca se cansaban de escuchar. La historia de una mujer que había amado tanto que había estado dispuesta a renunciar a todo para proteger a su familia. Mientras hablaba, una brisa suave comenzó a soplar entre los cipreses, llevando con ella el aroma de las flores silvestres y algo más. Una sensación de paz y plenitud que todos sintieron simultáneamente. ¿Pueden escucharla?, preguntó Sofía de repente, interrumpiendo la historia. «¿Escuchar qué, mi amor?», preguntó Javier. «La risa suena como música». Todos se quedaron en silencio, y efectivamente, en el viento que susurraba entre los árboles, se podía escuchar algo que sonaba extraordinariamente, como risa musical, llena de alegría y satisfacción. Rodrigo miró hacia el cielo azul perfecto y sonrió. «Sí, la escucho», dijo suavemente. «Es tu bisabuela, diciéndonos que está orgullosa de la familia que hemos construido». «¿Y está feliz?», preguntó el pequeño Rodrigo. «Está más que feliz», respondió su abuelo. «Está en paz, sabiendo que el amor por el que sacrificó tanto ha crecido y se ha multiplicado más allá de lo que jamás soñó posible». Mientras la familia regresaba a las bodegas Bustamante esa tarde, el sol se ponía, pintando los viñedos con tonos dorados. En la distancia podían ver a los trabajadores terminando la cosecha. Y más allá, las instalaciones de la Fundación Valeria, donde docenas de mujeres y niños estaban construyendo nuevas vidas con la ayuda y el amor que habían recibido. Era la imagen perfecta de un legado que había crecido desde el amor más puro hasta convertirse en una fuerza que tocaba miles de vidas en todo el mundo. Una familia que había sido separada por la tragedia, reunida por el destino y fortalecida por la comprensión de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma y se multiplica. Esa noche, mientras Rodrigo se preparaba para dormir, tocó una vez más el anillo que había llevado durante casi 3 décadas. Ya no se sentía como un símbolo de pérdida, sino como un recordatorio de que las mejores historias de amor son aquellas que trascienden incluso la muerte, aquellas que crean círculos de amor que se extienden a través de generaciones. «Gracias, Valeria», susurró hacia las estrellas que brillaban sobre los viñedos, «por enseñarnos que el amor verdadero siempre encuentra una manera, por darnos una familia que honra tu memoria cada día, por demostrarnos que los finales más hermosos a veces nacen de los sacrificios más dolorosos». Y en el viento nocturno que susurraba entre las vides, Rodrigo estaba seguro de que podía escuchar una última vez la voz de Valeria, llevando las palabras que había estado esperando escuchar durante 24 años. «El amor nunca termina, mi querido Rodrigo. Solo se transforma en algo aún más hermoso». El círculo estaba completo. El amor había triunfado y la familia Bustamante continuaría creciendo, amando y honrando la memoria de la mujer extraordinaria que había hecho posible todo con un solo acto de amor incondicional.